Soy el doctor Leopoldo Herrera Gómez, neurocirujano. Agradezco al comité organizador para la invitación a la plática del tercer foro de los 40 años de la Unidad Médica de Alta Especialidad Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo les voy a hablar de un tema que para nosotros es muy importante, que se denomina datos clínicos de alarma neurológica en traumatología. Es decir, ¿qué sucede con estos enfermos que llegan al servicio de urgencias, ya sea caminando, en ambulancia, llegan a la unidad de reanimación o de la consulta externa y que además de la lesión musculoesquelética, llegan a tener datos de lesión neurológica? Y entonces se nos pide la interconsulta, entonces debemos de conocer cuáles son esos datos clínicos que nos orientan a ese tipo de lesiones neurológicas asociadas. Por un lado, tenemos que conocer que esos datos clínicos de alarma neurológica pues vienen concomitantemente con el trauma múltiple. La valoración y el tratamiento es una práctica dinámica en la medicina de urgencia en donde se incluye la resucitación, las respuestas terapéuticas efectivas y rápidas que responden a la falla de sistemas orgánicos vitales como es en el sistema nervioso central. Para todo eso utilizamos protocolos efectivos tanto para manejo de trauma como para manejo de neurología. Todo está basado en una historia clínica cuidadosa, tener metas de tratamiento específico, mantener la homeostasis de cada sistema, prevención de hipoxisquemia, sobre todo al tejido cerebral, y un manejo multidisciplinario de todos y cada uno de los que participamos en los servicios de urgencias. Las lesiones neurológicas y neuroquirúrgicas son procesos dinámicos y debemos de entender, es decir, son cambiantes. Un enfermo puede estar 10 minutos bien y a los otros estar en deterioro neurológico. Son cambiantes y ameritan de un monitoreo clínico continuo e intensivo que nos va a servir para la toma de decisiones. Para cada grupo multidisciplinario, todos debemos de participar, es decir, médicos que están en los servicios de urgencias, que están en el triage, que reciben al paciente, que hacen la valoración inicial y de ahí deciden a qué parte de la unidad deben de pasar. Los intensivistas que reciben al paciente en la unidad de reanimación o los anestesiólogos que llegan a participar también, los traumatólogos ortopedistas y también los neurocirujanos. Todo esto con el fin de prevenir y, si es posible, disminuir la lesión neurológica en proceso. En suma, tiempo es igual a cerebro. Como vemos aquí, un hematoma sudural que ha ido creciendo y que deteriora al enfermo. ¿Cuáles son los principales datos clínicos de alarma neurológica en traumatología en paciente con trauma múltiple, es decir, con trauma del sistema musculoesquelético y del sistema nervioso central? Pues obviamente la cefalea rápidamente progresiva e intensa que no va a ceder con antiinflamatorios no esteroides, es decir, una cefalea que es muy intensa. La presencia de vómito persistencia acompañado o no de náusea y este vómito es de tipo central. Alteraciones del estado de alerta, es decir, un paciente que está despierto, puede estar somnoliento, en estupor o en coma en unos cuantos minutos. Puede llegar, sobre todo en pacientes de la tercera edad, con confusión o con desorientación. Y esto es fundamental para entender los enfermos. Puede ser metabólico, puede ser orgánico y eso es lo que debemos de determinar. La disminución de la fuerza en extremidades, ya sea en extremidades inferiores o en la mitad del cuerpo, es decir, pierde fuerza, puede tener una hemiparesia o una hemiplegia rápidamente progresiva o disminución de la sensibilidad, es decir, calor, frío, dolor, pueden tener menor sensibilidad de la mitad del cuerpo. Trastornos de la marcha, como son la marcha táxica, la lateropulsión o marcha hemiparética, donde el enfermo es muy visible desde que llega al servicio, con la presencia ya dentro del hospital de crisis convulsivas que debemos de investigar cuál es la causa. Dentro de los datos de alarma neurológica debemos de entender que no hay un estándar en los servicios de urgencias que nos lleven como tal, tampoco hay guías. Actualmente siguen siendo recomendaciones, son opciones de manejo. Tenemos que dar prioridad a resucitación fisiológica rápida, prevenir el deterioro caudal neurológico, el tratamiento agresivo de la hipertensión endocranial y utilizando algoritmos y rutas críticas. Es decir,
no podemos tratar a un enfermo si no está hemodinámicamente estable en los servicios de urgencias. Tenemos que razonar un balance entre prioridades cerebrales y sistémicas en cada paciente en particular. Debemos de unificar criterios en el manejo del trauma de cráneo severo en los servicios de urgencias. La toma de decisiones para indicar o no un procedimiento neuroquirúrgico asociado con uno traumatológico exige de evaluar el aspecto clínico neurológico, la revisión tomográfica y los métodos diagnósticos complementarios. No existen estándares con evidencia científica para el tratamiento neuroquirúrgico absoluto y debemos de entenderlo. Esto debe de ser personalizado para el paciente de acuerdo a varios factores y condiciones y gravedad. Todo esto que favorezcan o contraindiquen el procedimiento que vamos a llevar a cabo seleccionado. Debemos de tomar en contexto de la unidad, en primer lugar, qué tipo de unidad es, la cartera de servicios, qué pacientes recibimos, traumáticos o no traumáticos, o en general, la infraestructura hospitalaria, qué recursos tenemos para el manejo de estos enfermos, las guías internacionales, es decir, las guías internacionales de las cuales tomamos las guías de práctica clínica nacionales de la CENETEC y de ahí rutas críticas para unificar criterios extra e intrahospitalarios de la lesión cerebral traumática o del trauma craneoencefálico agudo. Algunos datos clínicos de alarma neurológica, como la hipertensión endocrinal, pues los podemos ver en pacientes con escala de Glasgow menor a 9 puntos. Su estado de conciencia puede estar en somnolencia, en estupor, puede empezar a abrir una pupila, puede tener patrones respiratorios alterados, respiración de origen central, posturas anormales como es la de corticación o la de cerebración y reflejo de tallo. Pero ¿qué pasa con este aspecto clínico? Como son lesiones que van creciendo y van cambiando la alteración de la teoría de Kelly-Monroe, muchas veces son tardíos. Nos damos cuenta cuando el enfermo ya está grave. Desde el punto de vista tomográfico, sabemos muy bien que la desviación de la línea media es un dato importante. La ausencia de cisternas de la base o lesiones ocupativas que tienen más de 25 centímetros cúbicos son potencialmente quirúrgicas, o lesiones extraxiales mayores de 2 centímetros de espesor, como los hematomas subdurales agudos y crónicos, son también quirúrgicos, pero son inespecíficos. Pacientes que pueden tener un hematoma mediano y puede estar clínicamente bien, o un hematoma pequeño con datos de deterioro roso caudal. Las guías de manejo del trauma de cráneo nos dicen cómo debemos de manejar la presión intracraneal, es decir, la presión intracraneal es una evidencia tipo 2B. Si tenemos el recurso hospitalario para medir la presión intracraneal, pues lo hacemos en la terapia intensiva. ¿Esto qué hace? Que al tener mejor información de cómo se está comportando el cerebro, vamos a reducir la estancia hospitalaria, ya sea en terapia intensiva, principalmente en unidad de reanimación, y vamos a reducir la mortalidad también hospitalaria. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una valoración clínico-neurológica tomográfica para poder tomar decisiones de estos pacientes graves. El cuadro clínico es fundamental. La experiencia del servicio es la base de la base del manejo. Son inicialmente los datos inespecíficos. Puede haber signos focales y difusos de disfunción cerebral, cefalea, náusea, vómito, papiledema, deterioro del estado de alerta, trastornos respiratorios, trastornos circulatorios, hipotensión o hipertensión, hasta llegar a la triada de Cushing por una hernia oncal dentro del deterioro rosa-caudal en una fase mesencefálica. Los datos de deterioro rosa caudal, como ya los vimos, tienen que ver, de acuerdo a Plum y Pone, 5 puntos. Estado de alerta, patrón pupilar, patrón respiratorio, posturas anormales y reflejos oculocefálicos que nos digan de una lesión potencialmente quirúrgica que va creciendo y va comprimiendo el tejido cerebral. En base a esto, ¿qué conclusiones podemos decir? Que el mundo está sufriendo cambios climáticos y por la pandemia actual ha provocado grandes desastres, generadores de verdaderas situaciones de urgencia, en donde los médicos de todos los servicios se enfrentan a grupos de pacientes con todo tipo de lesiones. Cada vez vemos que llegan pacientes con agresión por terceras personas, con una cinemática de trauma de alta energía, gran violencia y que ocasionan producción de todo tipo de lesiones. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que todo paciente que llegue a un servicio de urgencias con lesión musculoesquelética y trauma de cráneo de alta energía, su reconocimiento temprano de ese tipo de lesiones, su clasificación,
su tratamiento inicial y definitivo multidisciplinario son parte fundamental de su pronóstico. Es decir, que todo paciente que valoremos en urgencia, tanto el servicio de traumatología ortopedia como de neurocirugía, debemos de hacerlo en forma integral y multidisciplinaria. Y eso nos lleva a concluir que el paciente neurológico es muy difícil a veces de ver la evolución como sucede en otras áreas. En el trauma sabemos que el paciente debemos de extraer respuestas eh, insuficientes de muchos o pequeños datos que tenemos. Es decir, la experiencia nos tiene que llevar a poder determinar qué tipo de lesiones y cómo debemos de tratar. Y eso es lo que les platico acerca de datos de alarma en pacientes neurológicos con lesión musculoesquelética. Gracias.